Buenas noches, Dios les bendiga, amados amigos y hermanos en Cristo. Este es su amigo el alfameguista, ministerio misionero a las sectas, edificando a la iglesia y alcanzando las sectas en amor. Hoy, como les había prometido, vamos a continuar. Este es el tercer video que vamos a estar tratando sobre las sectas, luz en las tinieblas. Y nos habíamos quedado en el segundo video hablando brevemente sobre la introducción del principio que vamos a estar utilizando para identificar una secta pseudocristiana, esas que pretenden ser cristianas pero se apartan de los fundamentos, de los principios del cristianismo histórico. Y habíamos dicho que hoy íbamos a hablar acerca de la luz del mundo, iglesia, la luz de Dios, la luz del mundo. Y la razón es porque no solamente porque está en boca de mucha gente, sino porque es una de las iglesias que más controversia está teniendo y una de las sectas más agresivas contra otras denominaciones. Yo había quedadome dando la introducción como su fundador, Joaquín, pretendió tener un encuentro con Dios, o supuestamente que Dios se tuvo un encuentro con él y le cambió el nombre a Aarón y lo nombró supuestamente como el restaurador de la iglesia cristiana primitiva. Pero vamos a ver que la supuesta restauración de esta secta en nada se parece al cristianismo, y hasta he escuchado a algunos de sus proponentes decir y afirmar y declarar que ellos no son cristianos, que dicen ellos, porque el término de cristiano dice que se lo inventó la Iglesia Católica Apostólica Romana y ellos no tienen nada que identificarse con ellos, a pesar de que Aarón apostató de esa fe católica romana, como después apostató de la Iglesia evangélica cristiana espiritual y de la Iglesia de la fe apostólica en Cristo Jesús, antes de comenzar esto que hoy día se conoce como Iglesia La Luz del Mundo, baluarte y apoyo de la verdad. Yo les leí en el video anterior, citando del libro Hechos, los Hechos de Aarón, el primer apóstol de la restauración, que si el deseo, y voy a repetirlo hoy para que estemos en contexto, si el deseo de Aarón fue, entre comillas, forjar un camino, constituir una ruta, persistir con todas las fuerzas de su corazón en la elaboración de una vía por donde marcharía la iglesia de Jesucristo segura hacia el cielo, él se equivocó de vía, se equivocó de camino, se equivocó de ruta. Aarón se extravió, se descarriló y se perdió de ruta al tratar de inventar un nuevo camino. Él no restauró ninguna iglesia de Jesucristo y no aseguró ninguna esperanza al cielo, y se le olvidó al Señor Aarón, o nunca conoció que el Señor Jesucristo mismo es el camino, la verdad y la vida, según Juan 14:6. Los hechos de Aarón, Joaquín, no son los hechos de un apóstol de Jesucristo. Los hechos de Aarón, Joaquín, no restauraron ninguna iglesia primitiva. Los hechos de Aarón son la evidencia misma de que la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, no es ninguna restauración ni apoyo de ninguna verdad, y tampoco es luz.
Aarón Joaquín levantó una denominación restauracionista, una restauración que resultó ser una secta, como yo dije la vez pasada, estilo paella espiritual o bufete religioso. Y esto lo digo porque él se nutrió de algunas otras fuentes religiosas que eran contemporáneas con él. Lo que pasa es que él no les da crédito y sus súbditos tampoco le dan crédito a esas otras iglesias, pero la historia se puede ignorar por mucho tiempo, pero no puede negarse. Y es triste que con la Biblia en la mano, Aarón, con su Biblia en la mano, le restó la autoridad y suficiencia a la palabra de Dios al suplementarlas, Aarón, con sus propios sueños y nuevas revelaciones, sumadas a experiencias personales y místicas que parecen ser, cuando uno las examina de cerca, parecen ser más supersticiones que doctrinas bíblicas. Aarón les rendía servicio de labios a la palabra de Dios, a la Biblia, pero en la práctica las reemplazaba con sus propias palabras y su hermenéutica caprichosa. Por eso no le fue difícil a Samuel Joaquín, su hijo, seguir el desvarío existencial a la hora de interpretar la Biblia, y en ocasiones contradiciendo a su propio padre Aarón. Mientras que Aarón llegó a enseñar que Jesucristo era Dios, y lo vemos eso también plasmado, esa creencia de que Cristo era Dios en algunos cánticos de los himnarios, primeros himnarios. Samuel contradice a Aarón enseñando que Jesucristo no era Dios, que Jesucristo era solamente hijo de Dios y una criatura, abrazando así la herejía del arrianismo que ya los testigos de Jehová enseñaban antes que existiera la luz del mundo y antes que Aarón se presentara como el restauracionista de la iglesia primitiva. Samuel afirmó que la Biblia era la palabra de Dios, pero solo era validada en boca de un apóstol vivo. Y su hijo que lo sucedió, el que hasta ahora lamentablemente encarcelado por crímenes sexuales, Nazón Joaquín, o Nazón Merari Joaquín García, se zambulló en el liberalismo teológico de su época cuando negaba que la Biblia fuera la palabra de Dios, afirmando que la Biblia contenía palabra de Dios como un testimonio de Cristo y de sus contemporáneos apóstoles, pero que no era la palabra de Dios. Nazón, contrario a su abuelo Aarón y a su padre Samuel, se atrevió a declarar y afirmar como decreto suyo que la Biblia no es palabra de Dios. Y se ve en uno de sus videos diciendo, esto no es palabra de Dios y que no es nuestra guía para salvación. Para Nazón, la Santa Biblia es leche caducada, letra que mata, basura, y afirmó que él mismo, citamos, es la palabra de Dios, es un libro santo, un libro viviente, y esto es lo que Nazón cree ser. Así que los hechos de Aarón sí forjaron la carretera, no para la restauración de la iglesia evangélica primitiva, sino que forjaron el camino por donde iban a transitar tres tremendos, trastornados pseudoapóstoles. Y yo uso el acróstico de ASNA para los nombres de estos tres falsos apóstoles: Aarón, Samuel y Nazón. Ustedes me dirán, hermanos Rosados, ¿y cómo es eso que la luz del mundo es una secta, cuando sus defensores hacen gran énfasis en decir que no somos secta porque están
incorporadas en México como asociación religiosa legalizada, pero eso no tiene nada que ver. ¿Se acuerdan que la catalogamos y la consideramos una secta porque cumple no solamente con los principios de Veit desde un punto de vista psicológico, sociológico, sino también desde un punto bíblico, teológico, cuando le aplicamos las 4 funciones básicas de la aritmética, como vamos a ver hoy, específicamente tratando a la luz del mundo. Y al final, si Dios nos da tiempo, mencionaré algo acerca de los defensores, especialmente los youtuberos que están ignorantemente afirmando y repitiendo cosas que ellos no están seguros ni que saben. Y es tremendo que nos vamos a dar cuenta que en su ignorancia ellos elogian la ignorancia, y la ignorancia de los youtuberos es, a veces suena ser, como yo los he visto en YouTube, irrespetuosa, atrevida, y a veces puede ser mortal, porque llegan a matar la fe de muchos de sus adeptos con tantas mentiras y contradicciones que ellos mencionan. En primer lugar, ¿por qué la iglesia, la luz del mundo, es considerada una secta? Vamos a utilizar el primer símbolo matemático de la aritmética básica, que es el signo de suma. El signo de suma. La iglesia de la luz del mundo es una secta pseudo cristiana porque suma a las sagradas escrituras. Ellas suman a las sagradas escrituras. Para la luz del mundo, la Biblia no es la palabra de Dios. El director, apóstol falso Nazón así lo ha declarado, está en sus videos, está en muchos de sus escritos, y muchos de sus seguidores lo repiten. No es la palabra de Dios, no es la palabra de Dios, dicen, pero la utilizamos para convencer a aquellos que no creen en la revelación de la elección y así ganarlos, pero no es la palabra de Dios. Y se contradicen, porque el fundador, Aarón, y el segundo sucesor, el continuador de la restauración, Samuel Joaquín Flores, ellos sí llegaron a afirmar que la Biblia es palabra de Dios, y la llegaron a considerar en lo que yo llamo una declaración de fe no oficial, pero ellos declaraban que la Santa Biblia, las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, son la autoridad, la única autoridad máxima de lo que ellos deberían creer, de su fe, que los guiaba a la vida eterna. Aunque eso era también el servicio de labios, porque ellos también le añadían a la palabra sus peculiares interpretaciones y sus revelaciones que la anulaban en sí. Pero por lo menos confesaron que esta Biblia es, las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Ellos no decían que contenía la palabra de Dios, que era la palabra de Dios. Pero entonces Nazón, el apóstol actual, él niega, él dice que esto no es palabra de Dios, esto tiene palabra de Dios o un testimonio de Cristo y de los apóstoles, pero él dice, esto no es nuestra guía, esto no nos guía a la salvación, porque esta letra está muerta, es letra muerta, letra que mata, solamente es activada o validada por las palabras del mismo Nazón. Y he escuchado a la señora Ruth Cano decir que la Biblia no la necesitamos porque tenemos un apóstol vivo. Y que hay muchos que quieren debatir basándose en la Biblia, pero no, dice ella. Tenemos un apóstol vivo. Y lamentablemente ese apóstol vivo añade a la palabra de Dios escrituras
cartas, como también lo hizo su padre Samuel, añaden sueños, profecías, corazonadas que algunos miembros han experimentado, experiencias místicas, y la declaración del apóstol la pone no a la par con la Biblia, sino sobre la Biblia. Usted le pregunta a un adepto qué tiene más autoridad para él, si lo que dice la Biblia o lo que dice Nazón Joaquín acerca de la Biblia, y es lo que dice Nazón. Ellos le dan prioridad a la revelación. Hasta uno de sus defensores, llamado con el seudónimo, medio nombre, medio seudónimo asiático, Kazuki, dice que esta Biblia la utilizamos las otras sectas porque no tenemos apóstol, y que los apóstoles de antaño no predicaban con la Biblia bajo el brazo porque no tenían Biblia. Él ignora cómo se formó el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero Nazón Joaquín niega que esta sea la completa palabra de Dios, verdadera y suficiente. Él dice, mira, las cartas que escribió Pablo, las cartas que escribió Pedro, no nos sirven a nosotros esas doctrinas para salvación, porque Pedro y Pablo están muertos y ellos no pueden responder por sus epístolas. Cuando la Biblia dice que ella misma, el testimonio, llamado por diferentes nombres, el libro santo, la palabra de Dios, Sagradas Escrituras, que es inspirada, soplada, dice, por Dios mismo en Timoteo, inspirada por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura, lo poético, lo profético, lo histórico, es útil para redarguir, para enseñar, para corregir, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. El apóstol Pedro dice que hacemos bien en estar atentos a la palabra más segura, profética, que está aquí, las escrituras, no a la habladuría de un apóstol vivo contemporáneo. Y el apóstol Juan hace advertencia allá al final del libro de Apocalipsis, que el que añadiera o restara a las palabras de la profecía de este libro, iban a caer sobre él, la persona o la organización o institución, todas las plagas descritas en este libro. Y Pablo dijo que a él le dio Dios la revelación del misterio de unir a todas las cosas en el cielo y en la tierra, y que se lo reveló a sus santos apóstoles y profetas. Y Pablo dice en Efesios, leyendo, capítulo 3, leyendo lo cual podéis entender. Pero los apóstoles dicen, usted no necesita entender, usted necesita escuchar la revelación del falso apóstol que está encarcelado. Y cuando uno lo escucha, ve que hay muchas contradicciones. Es un analfabeto bíblico, no conoce las escrituras. Ahora, suma a las escrituras la luz del mundo. La luz del mundo también suma a la autoridad de la Biblia. El segundo símbolo de las matemáticas. Vamos a continuar con el símbolo de resta. La iglesia, luz del mundo, es una sexta porque resta. No solamente suma la Biblia, sino también resta a la Biblia y resta a la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Biblia en muchas ocasiones se nos dice que Jesucristo es Dios, Dios hombre. Jesucristo, uno de los postulados básicos de la cristiandad primitiva, es que Cristo es Dios hombre. La luz del mundo dice que no. Y Salón
dice que que no es Dios, que no es Dios, que no es divino, sino que es hijo de Dios. Pero hay muchas ocasiones, más adelante vamos a ir tratando esos versos donde se adora a Cristo como Dios, especialmente Juan 20:28, donde Tomás el dudoso, uno de los apóstoles que dudaba, cuando Jesús resucitado les enseña sus heridas y las marcas de los clavos, le dice, Señor mío y Dios mío. Y estos luz del mundo, queriéndose el original, copian a los testigos de Jehová, diciendo que eso fue tal vez una exclamación de emoción del apóstol. Pero a Jesús se adoró, y solamente se puede adorar a Dios. Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 4 a Satanás, solamente a tu Dios servirás y a él adorarás. Pero a Jesús lo adoraron. Y Dios, el Padre mismo, en Hebreos 1, versos 6 al 8, comanda, ya Cristo encarnado, que todos los ángeles de Dios le adoren. Entonces los luceritos o los adeptos de la luz del mundo dicen que ellos adoran solamente a Dios el Padre, que es el único Dios, y a Jesucristo, el Hijo de Dios, lo adoran por obediencia. O sea, como saben que Jesucristo no es Dios, pero como Dios los mandó a adorar a alguien que no es Dios, pues ellos lo adoran. Están comprometiendo a Dios, que estaría promoviendo la idolatría y la falsa adoración, porque Dios no tolera la adoración de nada ni nadie fuera de la deidad. Y si Cristo no es Dios, entonces Dios estaría contradiciendo su propio principio. Entonces ellos restan a la persona de Jesucristo. Ellos la luz del mundo ha usurpado el lugar central de Cristo por el lugar de Nazón Joaquín. En sus sinarios, la mayoría de los cánticos son dirigidos al apóstol en vez de a Cristo. Y eso está ahí, hasta en los cánticos que han grabado. Ellos niegan entonces la deidad de Cristo, lo reducen a otro apóstol. Entonces Jesucristo fue un apóstol que escogió a otros apóstoles, pero no es Dios. Ellos niegan que Jesucristo sea el único y todo suficiente Salvador personal. Ellos le niegan, le restan a Jesús la suficiencia y el poder para él solamente salvar. Le dice que para que Jesucristo pueda salvar a alguien, tiene que haber un apóstol vivo. Y que gracias a que está Nazón Joaquín, es que pueden haber salvación y todos esos matrimonios ser validados porque hay un apóstol. Entonces ponen al apóstol como un corredentor con Cristo. Les restan a la gloria de Cristo. Les restan a su suficiente salvación. Ellos les restan a la gracia de Dios. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don, es regalo de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Ellos niegan la salvación por gracia, por medio de la fe. La luz del mundo, para usted ser salvo, el evangelio de Dios es, cree en Jesucristo, pero tú tienes que creer en el apóstol. Tienes que entonces seguir haciendo buenas obras, haciendo lo que a la iglesia, a la luz del mundo, se le haya antojado añadir, y entonces perseverar haciendo eso. O ir a orar 3 veces al día, los 7 días de la semana. Celebrar lo que ellos van a celebrar este sábado que viene, el día 14, participar de la Santa Cena, que lamentablemente han pervertido y torcido y la han convertido en una abominación, porque es más la celebración del cumpleaños de su fundador, Aarón Joaquín García, que nació un 14 de agosto. Entonces, niegan la suficiencia de la sangre de Cristo.
Ellos hasta se mofan. Algunos adeptos de ellos aquí en Dallas se ríen de mí y dicen, oh, entonces usted cree que nomás levantando la mano eres salvo. Y yo le preguntando, no, nadie se salva nomás levantando la mano. Como ustedes no son salvos simplemente porque levantan el puño derecho, estilo como hacen los comunistas. Pero no solamente la luz del mundo añade a la palabra de Dios, no solamente restan a la persona de Cristo, a su obra salvífica, pero ellos también multiplican. Y es el tercer símbolo de las matemáticas. La luz del mundo es una secta pseudocristiana y dañina porque multiplica los requisitos para la salvación. Usted no es salvo, como dice la Biblia, como ha dicho Cristo. El que cree en mí tiene vida eterna. El que me recibe tiene el derecho de ser hecho hijo de Dios, como dice Juan capítulo 1, versos 11 al 13. Ellos multiplican los requisitos para salvación. Primeramente, ellos dicen, hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, pero hay un solo mediador entre Jesucristo hombre y los demás hombres, y ese es el apóstol Aarón. Entonces usted no puede llegar a Cristo si no es a través de un apóstol vivo, y usted no puede llegar a Dios a menos que llegue que ese apóstol lo lleve a Cristo. Eso es una crasa mentira, influencia de los esenios y de los gnósticos que creían que se salvaban por conocimiento, por revelación especial y escondida. La Biblia nos dice que aquí está contenida toda la revelación, todo lo que a Dios le plugo revelarle a la humanidad en cómo el medio de salvación y cómo vivir en santidad. Está aquí en la Santa Biblia. Todo eso que se añade, ya sea a través de un sueño, de una profecía declarada por cualquier persona o por un pseudo apóstol, como lo es Nazón, es pura blasfemia. Multiplican. Usted, para ser salvo, necesita eso, necesita bautizarse, y ellos obligan a los niños, a los hijos de los creyentes de la luz del mundo, que a los 14 años, niña o niño, se bauticen. Aunque no entiendan, aunque no crean, se tienen que bautizar y le leen una cartilla que el día que no quieran bautizarse o el día que no quieran seguir la trayectoria de sus padres, los expulsan de los hogares, que se olviden que tienen madre y padre. Tremendo, los asustan. Y además, si usted quiere ser salvo, tiene que ponen el diezmo como un requisito de salvación. Usted tiene que diezmar y usted tiene que ofrendar para todas las veces que a ellos se les antoje. Y es triste, porque la gente engañada espiritualmente no es porque sean torpes, porque no tengan entendimiento. Es que han a veces nacido ahí, segunda, tercera generación. Creen a mami y a papi, después confían en lo que dice el apóstol, en lo que dicen los encargados. Dicen disparates, porque mientras negaba a Samuel, le restaba la divinidad a Cristo, se atrevían pastores de él a confesar, oh, Samuel es Dios grande, Dios fuerte en medio de su pueblo. Y hasta algunos tienen problemas para adorar a Cristo, pero dicen que a que está encarcelado se debe adorar. Un tal pastor, o era pastor, Carlos A. Montemayor, dice que sí, se debe adorar a Nazón porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Imagínense como si fuera Jesucristo hombre en la tierra. Y así algunos de sus pastores lo llegaron a proclamar, tanto a Samuel como ahora a Nazón. Dice, si usted no cree que es apóstol, nosotros sí creemos porque somos el sello de su apostolado y por sus frutos los conoceréis. Pero los frutos que está dando Nazón no son frutos de un apóstol. El apóstol Pablo, un apóstol verdadero y auténtico, como dice Vilchi, un apóstol verdadero, dijo,
que con el que se dice ser hermano cristiano y es adúltero, mentiroso o ladrón, con él no os juntéis ni siquiera coman con él. Entonces ellos multiplican el requisito de la salvación. Es una secta porque quitan el lugar de Cristo y lo ponen la iglesia como usted no puede ser salvo sin Aarón, sin Samuel o sin Nazón, y usted no puede ser salvo si no está en la iglesia la luz del mundo. Y dice que son la única iglesia verdadera, restaurada. Cuando usted la compara, son un montón de plagio. Mienten, porque dicen las demás son concubinas, pero la única amada de Cristo es la luz del mundo. Y qué triste que mientras dicen que las demás son engañadas por Satanás, sectas y falsas, casi todos sus himnarios están llenos de cánticos de esas iglesias, entre comillas, falsas. Tienen cánticos iniciados. El primer cántico de elección que cantaron para Aarón y Samuel era un himno cantado por los mormones, los santos de los últimos días, dedicado a su apóstol también falso profeta Joseph Smith. Un canto de la elección. Y bien bonito que lo cantan acá como si fuera inspirado por alguien de la luz del mundo. Cantan cánticos de la iglesia bautista, de la iglesia adventista, de las iglesias asambleas de Dios. Y lo triste es que ni siquiera dan el crédito. Cuando en su himnario cantan esos himnos, esos cánticos, y no dicen de dónde proceden esos himnos. No dan el crédito. Suman a la palabra de Dios, restan a la persona de Cristo, multiplican los requisitos de salvación. En la iglesia de la luz del mundo, usted no es salvo por gracia, por medio de la fe. Y cuidado, usted es un esclavo de ellos. Si quieren mudarse de un condado a otro, ir de una iglesia de ellos mismos a otra, tienen que pedirle permiso al pastor y el pastor mandarle una carta allá. Y ay. Si va para un parque de diversión, tiene que pedirle permiso al pastor. Yo le dije a un miembro acá en no, lo que falta ahora es que el pastor le tenga que dar permiso para cuando tenga que acostarse con su esposo o con su esposa. Pero no solamente suman a la palabra de Dios, anulándola, su eficacia y suficiencia y veracidad, pero también niegan a la persona de Cristo, su deidad, niegan su obra suficiente, salvífica. Jesucristo no basta para ser Salvador. Y restan a eso y multiplican los requisitos de salvación. Y por último, dividen. La iglesia, la luz del mundo, es una secta porque divide la fidelidad que se debe dar a Cristo y divide, para ponerla en Nazón, y divide la fidelidad del vínculo y del núcleo familiar para que esa fidelidad sea puesta al apóstol y a la iglesia. Y hay gente en la luz del mundo que me están escuchando tal vez, que no me dejarán mentir, que ahí vale nada lo que diga el esposo si Nazón ha dicho algo, o si el pastor ha dicho algo. La esposa puede callarle la boca a su esposo diciendo, no me importa lo que tú digas, porque yo voy con el encargado, y lo que diga el encargado, y lo que diga Nazón es así y así. Y ellos han dividido familias, han roto matrimonios. Para alguien en la luz del mundo que ya deje de creer o que tenga duda en el apóstol, en la elección, en la doctrina, y la esposa se lo cuente al encargado, lo que le van a aconsejar es, pues si él sigue terco, va por el camino de apóstata, déjalo, sepárate de él, que Dios te conseguirá otro hombre, otra mujer que crea en la elección. Y tiene una relación disfuncional en miles de familias, mientras cantan bonito, cantan como ángeles, mientras viven como demonios. Y ustedes saben que es así, dividen
En segunda de Corintios, el capítulo, segunda de Corintios, capítulo 11, el segundo libro de un verdadero apóstol. Pablo tenía un temor que se hace vigente ahora. Miren, para que vea. Dice en 2 Corintios, capítulo 11, versos 3 a 5. Mas temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad que es en Cristo. O sea, de la sinceridad que es en Cristo. Porque si el que viene predicare otro Jesús que el que os hemos predicado, os recibierais otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo sufriríais. Pablo dice, hay un peligro que se ve tajante en la iglesia de la luz del mundo. Tienen otro Jesús. El Jesús que ellos dizque adoran o siguen no es el Jesús de la Biblia. El espíritu que ellos siguen, acaba de decirme uno de sus adeptos que cómo es posible que podamos recibir el Espíritu Santo completo. ¿Acaso recibimos, dice, una partícula? Qué tremendo. Tornando al Espíritu Santo en algo, no en alguien. Y también otro evangelio y otro Jesús. Esas son pruebas de una cesta falsa y dañina. Y todo este capítulo habla de falsos hermanos, de falsos apóstoles disfrazados como ángeles de luz, como obreros de luz, cuando son realmente obreros fraudulentos. Pero este mismo apóstol, en Gálatas, capítulo 1, Pablo vuelve a advertirnos, dice, hey, cuidado, y los amigos de la luz del mundo no toman en cuenta esta advertencia de este apóstol, porque para ellos este apóstol y estas palabras están muertas, matan, a menos que las apruebe el apóstol Nazón. Pero en Gálatas capítulo 1, mire qué interesante, Gálatas capítulo 1, verso 6, nos dice lo siguiente: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó a la gracia de Cristo, a otro evangelio. No que hay otro evangelio, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El evangelio que predica la iglesia de la luz del mundo es otro evangelio, pervertido y perturbado. Y eso es lo que están haciendo ellos con todos los que reciben ese evangelio, con todos los que se bautizan bajo ese evangelio falso. Y Pablo dice aquí la advertencia en el verso 8. Mas aun si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que hemos anunciado, sea anatema. Otro evangelio, como el que está predicando Nazón, no es el de Cristo, es está proclamando y promulgando perturbación, perversión y maldición y condenación. Un falso evangelio con un falso Cristo, con una falsa escritura, no pueden salvar a nadie. Y vuelve a repetirlo en el verso 9. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguno os anunciare otro evangelio de que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Por eso consideramos que la luz del mundo, iglesia, la luz del mundo es una secta dañina. Está promoviendo un falso Cristo con un falso apóstol, con un falso consejo de obispo, un falso evangelio con falsa doctrina, que están pervirtiendo la palabra de Dios, perturbando la palabra de Dios y llevando condenación a todos aquellos que reciben ese falso evangelio. Así que hemos visto que sí, la iglesia Luz del Mundo es una secta dañina,
porque suma a la palabra de Dios, resta a la persona de Cristo, multiplica los requisitos para salvación y divide la fidelidad del creyente a Cristo y de la familia a Cristo para ponerla en un falso apóstol y en una falsa congregación. Y para concluir esto, voy a compartir este asunto que tiene que ver con los youtuberos que nos acusan a nosotros de que los señalamos como sectas, pero sí cumplen con una secta. Les dicen hasta qué noticiar a ver, qué canales meterse, controlan su vida 24/7. Y la verdad bíblica, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. En Juan 17:17, Él dice al Padre orando, Padre Santo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Pero ellos dicen, no, pero no se refiere a la palabra escrita. Es a la palabra hablada, a la palabra de Dios, que le dio y se la dio a los apóstoles, y los apóstoles nos la traspasaron a nosotros escrita. La verdad puede afectar a los sentimientos, amados hermanos, pero nunca la verdad se establece en el sentimentalismo. Algo es verdad no porque lo sintamos, creamos o lo proclamemos. 2 más 2 es 4. 2 más 2 no es 5. Y de acuerdo a los principios matemáticos, decimos que la verdad es objetiva o absoluta porque aunque pueda ser abrazada subjetivamente, es independiente de los sentimientos del que la recibe o del que la rechaza. La Biblia no es verdad no porque yo lo siento o porque no lo siento, porque la recibo o porque no la recibo. Objetivamente, que no depende de mi actitud hacia ella. Es verdad. 2 más 2 es 4, aunque yo quiera sentir o quiera creer que es 5. Cuando afirmamos que Naasón Joaquín admitió que tuvo relaciones con mujeres de las cuales ignoraba su edad y que según él fueron consensuales, podemos decir que él adulteró. Otra razón por la cual él no es apóstol de Jesucristo ni de Dios. La ignorancia de la edad no lo libera del adulterio y mucho menos justifica que fueran relaciones sexuales consensuales. La aclaración que los abogados defensores de Naasón no fue que Naasón no tuvo dichas relaciones sexuales, por el contrario, ellos aclararon al juez que dicho adulterio se realizó consensualmente y en ignorancia. O sea, Naasón Joaquín García fue un ignorante adúltero o un adúltero ignorante. Y aquí hay unos contrastes entre Naasón y el Señor Jesucristo. Jesucristo es Dios hombre. Naasón es un mero humano, pecador como usted y como yo. Jesús se le llama en Hebreos 13:3 el apóstol de Dios. El único apóstol de Dios que se menciona en la Biblia es Jesucristo, el enviado, el ungido. Naasón es un pecador, es un falso apóstol. Jesucristo es hijo de Dios. Jesucristo es el único mediador. Naasón es un usurpador. Jesucristo es el único salvador. Naasón no puede salvar a nadie porque él está perdido en sus pecados. Jesús sí es la verdadera luz del mundo. Naasón es un adúltero. Jesús es Señor de todos. Naasón es un pederasta, confeso. La doctrina de la elección de la luz del mundo es una falacia establecida en versos sacados fuera de contextos, malinterpretados y muy mal aplicados. El apostolado de la luz del mundo es falso y una usurpación de Cristo desde Aarón, Samuel y continuando con Naasón. Y hay un movimiento, un youtubero, lo real y verdadero, y somos luz hablando con verdad. Estas palabras son para ustedes. Ustedes no tienen la integridad para hablar lo real y verdadero porque ignoran la realidad y la verdad que objetivamente presentan los que no se identifican con la luz del mundo.
La situación doctrinal y moral de Naasón Joaquín García lo descalifican como apóstol, pero Vilchis, Lemus, Geraldo Ortiz Talamantes, Kazuki, César Manclare, Tamayo y Ruth Cano no tienen el valor de afrontar la admisión de Naasón Joaquín García en el video del documento 5662. Se concentran en atacar a las personas opositoras, pero ignoran los argumentos que están ahí. Azalea, Oaxaca y Alondra, 3 mujeres miembros de la Luz del Mundo, cómplices de Naasón, lo saben muy bien. Lo que tienen en común es que todos son miembros, todos estos youtuberos, todos son miembros de la Luz del Mundo, y que ninguno de ellos, defensores, es portavoz o vocero oficial de la Luz del Mundo, ni han sido enviados por sus encargados, y mucho menos por el señor Naasón Joaquín García. Yo quisiera que cuando se acerca esta abominable celebración del 14 de agosto, donde ellos van a celebrar una santa cena, donde van a hacer perdonados los pecados de todos los que asistan, que van a ser restaurados las relaciones, que el apóstol va a orar por ese perdón. Es una pura mentira y falacia. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Montemayor dice, Jesucristo allá en el cielo. No. En el cielo y en todo, en la tierra y en todo lugar. Jesucristo es el único Salvador. Y la manera de usted ser salvo, de ser perdonado sus pecados, no es escuchando los disparates de Naasón, sino, como dice el apóstol Juan, leyendo lo que se escribió en su evangelio, para que usted crea que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo. Él murió, fue sepultado y resucitó para nuestra justificación. Ese es el evangelio de acuerdo a 1 Corintios 15, 1 a 5. Y nadie va a ser salvo por ser amiguito de Naasón. Naasón no puede hacer nada por ningún pecador aquí en la tierra, y mucho menos después de la muerte. Y todo amigo de la Luz del Mundo que llegase a morir confiando en las mentiras de Naasón se perderá eternamente. Porque Hebreos 9:27 dice, porque está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. Yo les ruego encarecidamente, arrepiéntanse de sus pecados, tórnense a Jesucristo por fe, invoquen el nombre de Jesucristo. Él está presente, es el único que los puede ayudar, perdonar y salvar. Y Él dice que al que le recibe, lo convertirá, lo hará nacer de nuevo, lo convertirá en hijo de Dios y enviará su Espíritu Santo para sellarlo, para garantizarle que su salvación está segura. Que eso es otra cosa. Ni el apóstol que está en la cárcel, ni ningún miembro de la Luz del Mundo, pastor o miembro de banca, ninguno de ellos tiene seguridad de su salvación. Porque hasta me lo han dicho, hasta los apóstoles tendrían que estar batallando. Qué triste. Como que Jesús pagó la mitad de la salvación y ellos tienen que continuar con la otra mitad. Es una mentira de Satanás que quiere que la gente se pierda. Pero es una sola manera de salvarse, para los de Luz del Mundo, para los testigos de Jehová, para los mormones, para toda la humanidad. Es a través del Señor Jesucristo y nadie más. Y a través de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y nada más. Que el Señor añada bendición a esta plática y pueda concientizar a alguien para que considere a Jesucristo y su evangelio libre de prejuicios políticos, religiosos y sociales, como está en las Sagradas Escrituras. Que Dios les bendiga.